en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Dios miró el mundo que había creado, lo declaró bueno. Hacer a la humanidad a su imagen fue la obra culminante de su obra creativa, y el Salmo 139, versículo 14, nos recuerda que hemos sido hechos de una manera formidable y maravillosa. El Señor ha dado a cada uno de sus hijos un gran potencial para servir en su reino. Sin embargo, algunos de nosotros dudamos de que esto sea cierto. Nos preguntamos, ¿cómo puedo tener un potencial asombroso cuando hay tantas maneras en las que fallo? Consideremos algunos ejemplos conocidos en las Sagradas Escrituras. Moisés, criado en la casa de Faraón y con muchas ventajas, mató a un egipcio y huyó. Sin embargo, Dios vio más allá de su pecado y lo transformó en un líder. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de cristianos, fue alcanzado por la misericordia divina y se convirtió en el apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento. Finalmente, Pedro, quien negó conocer al Señor Jesucristo, fue elegido por él para pastorear su iglesia. Dios ve el potencial que tenemos en Cristo debido a que fuimos hechos a su imagen y su Espíritu habita en nosotros. Tenemos una capacidad de transformación y de servicio mucho mayor de lo que podríamos pedir o imaginar. Hola a todos, bienvenidos a Community and Service Gideon. Gracias por estar aquí en este programa dominical. Les traemos el tema titulado como Negociadores sombríos, teoría y estructura del sistema satánico. En las anteriores clases les comentamos mucho acerca de demonios, entidades espirituales que están detrás de la élite oscura, de la estructura satánica del mundo. Ahora vamos a hablar vamos a aterrizar un poquito acerca de aquellos humanos que están aliados a estas entidades, cómo estos humanos, cómo esta parte estructural humana trabaja para ellos, cómo se mueven, qué es lo que hacen, y principalmente vamos a hablar de eh, lo que ustedes mismos conocen en películas como son llamados los hombres de negro. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. También vamos a hablar de otras organizaciones y de otras maneras en las que estas entidades, por medio de los humanos, controlan a la humanidad. Y pues bueno, les damos la bienvenida al pastor Joshua, al pastor Alex, al ministro también Giovanni, a esta clase. Y pues bueno, le voy a dejar la palabra a los pastores para que den la introducción al tema acerca de si existen realmente humanos que trabajan para estas entidades, o sea, están conscientes y por así decirlo, venden su alma, venden su vida a cambio tal vez de riqueza o de otros beneficios a estas entidades. Voy a comenzar con el pastor Joshua. Adelante, pastor. Bienvenido. Hola, hola, saludos a toda nuestra audiencia, días, tardes o noches, donde sea que estén y vean este video. Bueno, como entrada a este tema del día de hoy, pues bueno, quisiera mencionar lo que viene siendo estas entidades están aliadas, porque recordemos que cuando escuchamos la palabra que dice, eh, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades celestes en altos lugares, pues bueno, ahí lo podemos entender de dos formas que son totalmente válidas y son reales. La primera de ellas es
pues entender estas entidades superiores como literalmente lo son y lo dice, es decir, entidades en los aires, espíritus, cosas que andan ahí rondando y que hemos percibido en ocasiones y pues bueno, están ahí, pero también y obviamente tienen poder y están aliados con las entes de poder terrenales, pero también podemos ver esta frase como mencionando a los agentes terrenales aliados a estas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, son gentes de poder, gentes que están en altos lugares, es decir, gente poderosa, la élite, y pues bueno, podemos ver que hay varias organizaciones, principalmente aliadas a la masonería católica, como son los templarios, todo lo que es jesuitas, caballeros de Malta, Sociedad del Yunque, etcétera, etcétera. Hay caballeros de Columbus, hay muchos, pero bueno, sin embargo, todas estas organizaciones, pues bueno, son una sola, tienen un mismo fin y hasta tienen sus ejércitos privados y pues bueno, vemos que están aliados tanto en rituales a donde sirven a estas entidades y todo lo que hacen contra el ser humano es para beneficiar a estas entidades y degradar y complicarle la vida al ser humano de tal manera que incluso hasta lograr que deje de existir. Y pues bueno, vemos que también hay agentes de los que son llamados hombres de gris, hombres de negro o diferentes tipos eh, de cuestiones en las que estos pues personas se manejan y mandan a sus secuaces o a sus aliados a pues a tratar con la gente precisamente para tenerlos bajo control y pues ellos poder seguir estando en la ciudad, porque si se cae los ladrillos de abajo, pues los que están en la cúpula, en la pirámide, pues se cae si lo de abajo se quita. Entonces, por eso ellos lo hacen de esta forma. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua, por la introducción. Ahora a continuación, el Pastor Alex. Pastor Alex, ¿nos puede dar una introducción acerca de que si hay humanos a estas entidades, algunos que sean de parte de la política, de la farándula, de algunos corporativos, personas adineradas? ¿Sabe algo acerca de esto? Bienvenido, Pastor Alex. Adelante. Bueno, bendiciones, buen día a todos o buenas noches. Eh, antes que todo tenemos que tener presente de que sí es una afirmación el hecho que detrás de todos los sistemas, llámese político, económico, religioso del mundo, y hay detrás un poder siniestro, algo que prácticamente está controlando, ¿verdad? Lo que es todo esos moveres. Y que esto, ¿verdad? Definitivamente mueve sus pautas a través de los principados, de las potestades, de las huestes espirituales de maldad, todo con el fin de hacer oposición a lo que es el Evangelio de Jesucristo o al Evangelio de la salvación de Jesucristo. Y el Señor, recordemos que cuando una de las palabras del Señor Jesucristo fue que Él vino a salvar a las personas que estaban en el mundo, vino, en realidad Él se enfoca en la persona como tal. El Señor de sus últimas oraciones, ¿verdad? Previo a ser arrestado y a ser crucificado, mejor dicho, inmolado, su oración, él dijo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, porque lo importante aquí es la persona como tal, el alma de la persona como tal, no el mundo, no el sistema. El Señor vino a salvar a las personas, no el sistema siniestro que ya está establecido en el mundo, porque todos los sistemas en el mundo son sistemas falibles y esos sistemas, ¿verdad?, no responden a la voluntad de Dios.
no responden a su bien, a su misericordia o al evangelio de las buenas nuevas, ¿eh? Eso es evidente cuando nosotros escuchamos a muchos gobernantes en el mundo que expresan abiertamente que su cristianismo, por decirlo así, no obstante en la práctica es totalmente diferente. Son personas que llegan al poder, se lucran de el pensamiento conservador, hacen alusión al cristianismo, a los valores que han establecido, sin embargo, ya al momento de ejercer el poder, perdón, no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto obviamente es tan siniestro como lo siniestro que ocurrió desde el principio o antes de la preexistencia con la revelación de Satanás al sistema de gobierno de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Donde prácticamente él conociendo la verdad, él entendiendo él conociendo, teniendo acceso, ¿verdad? Al conocimiento, era parte del conocimiento, tenía la administración, por decirlo así, del cielo, de la tercera parte de ángeles del cielo, o de muchos más, podríamos decirle, lo único que solamente la tercera parte pudo arrastrar. Pero lo que entendemos con esto, pues que todo este sistema de oposición a Dios se va a trasladar, se traslada al mundo y es lo que opera en el mundo. Pero actualmente, ¿verdad? Todo el sistema está bajo ese control porque el Señor lo presentó como el príncipe de este siglo y en ningún momento cuando vemos la tentación del Señor en la figura o mejor dicho, en la realidad de la tentación del Señor, ¿verdad? Después de ayudar 40 días y 40 noches descrito en los evangelios del Nuevo Testamento, cuando Él lo lleva al pináculo del templo, cuando Él le pide que se lance, ¿verdad? De lo más alto, cuando le muestra los gobiernos y el control del mundo, el Señor en ningún momento refuta, ¿verdad? La influencia o la autoridad que tenía Satanás sobre el mundo, sobre el gobierno, sobre el dinero, ¿verdad? Porque estamos viendo el control del dinero, el control de la política y el control religioso. Entonces, el Señor en ningún momento, ¿verdad? Está, repito, como que refutando la autoridad que Satanás le dice tener. Él simplemente le dice, si postrado me adorares, pues a ti te entregaré los reinos del mundo que a mí se me entregaron, por decirlo así, que esto inició desde Huerto de Edén, desde la caída del pecado del hombre. Ahora, repito, el Señor en ningún momento refuta, pero al no refutarlo es como la confirmación de que el mundo va a estar bajo el control y la influencia de Satanás. Y eso obviamente en un determinado tiempo va a terminar todo ese sistema de iniquidad, todo ese sistema de corruptibilidad y todo ese sistema de desigualdad en el mundo va a terminar porque detrás de ellos es Satanás, el príncipe de este siglo. Y ese príncipe de este siglo está ordenado alrededor del mundo bajo en los poderes políticos, económicos y poder, ¿verdad?, religioso que básicamente, ¿verdad? Yo en lo personal pienso, ¿verdad? De que eso también estará muy arraigado a la marca de la bestia, que es un número que representa, ¿verdad? Por decirlo así, el número del 666, ¿verdad? Y el 6 es el número del hombre, que representa también el día. Recordemos que el hombre fue creado en el sexto día. Entonces, que lo que me da a entender, ¿verdad? Es según lo que yo puedo, esto es una teoría personal, ¿verdad? Que este ser, la bestia, o en otras palabras, Satanás, ¿verdad? Tiene el control sobre todo estos sistemas, sistema económico, político y religioso, ¿verdad? Y que al final de los tiempos se le entregarán a él, ¿verdad? Como gobierno. Recordemos que a él se le entregará, ¿verdad? De todo este tipo de cosas, pues el falso profeta se le entregará, ¿verdad? Su autoridad al anticristo y el anticristo a la bestia y por lo tanto la bestia está marcada con el 666. Entonces podríamos decirle que estaría representada como con tres sistemas de poder, ¿verdad? Dados, delegados por hombre, ¿verdad? Que podría ser el poder político, económico y religioso, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, todo este sistema de pensamiento en bases satánicas y demoníacas se mueven, ¿verdad? Y controlan detrás del poder. Recordemos otro aspecto a considerar que es en el libro de Ezequiel 28 que se refiere a Satanás, pero prácticamente cuando el profeta Ezequiel ve la visión, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro, ¿verdad? Y habla de un rey, pero en realidad cuando comenzamos a entender la descripción del rey, prácticamente estamos hablando a una fuerza, un poder oscuro detrás del reinado o detrás del gobierno
así es que actúan, ¿verdad? Las huestes espirituales de maldad en la actualidad, ¿verdad? Oponiéndose a la voluntad de Dios y oponiéndose, ¿verdad? A muchas cosas. Por eso hay tanta injusticia en el mundo, ¿verdad? Hay además de injusticia, discriminación, odio y otras cosas que se están degradando en nuestro mundo actual. Entonces, básicamente, repito, todo este tipo de cosas son patrones de comportamiento satánicos que se transfirieron desde que él se rebeló contra Dios, a todos estos ángeles, ¿verdad? Que al final se convirtieron en un tipo de demonio, ¿verdad? Y son los que están gobernando detrás del comportamiento humano de muchas personas. Y obviamente detrás de esto están las élites económicas, políticas y religiosas, ¿verdad? Para controlar el sistema de pensamiento de las personas, para que las personas respondan a su voluntad y no a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Evangelio, para que la concentración del poder, ¿verdad? Y de tanto económico como político, este sirva para oprimir al débil, para oprimir al justo, porque de hecho en los sistemas de gobierno ya no existe justicia. Todo es desigual, ya todos los sistemas son falibles. Hablando en términos de democracia, hablando en términos de comunismo, progresismo, todos los sistemas son falibles y ahora en la actualidad lo que se está utilizando es un sistema más híbrido, ¿verdad? Que divaga entre la derecha y entre la izquierda, pero al final son tiranías tanto de derecha y tanto de izquierda. Entonces, así es como le repito, las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y todas estas élites oscuras están gobernando al mundo. Y si hablamos, pues podemos verlo también en el comercio internacional. En el comercio internacional también hay mucha desigualdad. Los países que son ricos en recursos naturales, pues son presa de estados que responden a sus propios intereses. Y todos estos tipos de intereses no son humanos, son satánicos como tal, repito. En la política, pues también, pues la política a veces divaga entre derecha y entre izquierda, pero al final, ¿verdad? Siempre terminan degradando los valores cristianos y los valores que ya están establecidos en la Biblia. Y no es que los gobiernos deben ser estados religiosos, porque no son estados religiosos, pero son a veces el pensamiento conservador es utilizado, ¿verdad?, como campaña política, ¿verdad?, para llegar al poder. No obstante, al momento de ejercer la fuerza y el poder, lo ejercen de una manera en tiranía, o lo ejercen en tiranía, mejor dicho, y eso no es auspiciado por el tema de la justicia o el principio de justicia de nuestro Dios. Entonces, repito, y aquí me remonto a las palabras del Señor, ¿verdad? Padre, están en el mundo, pero no son en el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Los cristianos, es ser luz en medio de las tinieblas, y que todo aquel cristiano que tiene un pensamiento contrario a la enseñanza de Jesucristo debe ser totalmente diferente, ¿verdad? Porque hablándolo desde la cosmovisión cristiana le permite al cristiano como tal, como que introducirse en su estado social o en su sociedad, y de acuerdo a los cambios de patrones y conductas, establecer un principio o abrir una brecha de oportunidad para la cristianización. Si lo vemos tanto en la economía, en la política, si lo vemos en otros ámbitos que se han aperturado, la cosmovisión cristiana le permite eso al hombre, ¿verdad? Abrirse espacio en la política, en la economía, en la religión y en otros espacios para evangelicalización. Pero ya en términos realistas, sabemos que esto no tiene ninguna comunión, ¿verdad? Porque a veces no existe comunión entre la luz y las tinieblas, y el Señor, o sea, Jesucristo, no está tan interesado, ¿verdad? En encontrar espacios en la política, sino más bien ser luz en medio de las tinieblas, porque para ser luz debe haber tinieblas. Ese es un principio de lógico, ¿verdad? Que simplemente la luz es la ausencia, perdón, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces el Señor nos mandó a ser diferentes, y repito, tenemos que movernos en medio de estas élites y tratar por sobre todo los medios de no ser influenciados ni arrastrados por ellos, porque ese es el plan que se tiene, pues arrastrarnos a nosotros para degradar los valores y todo lo que nosotros conocemos en el concepto de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, para que respondamos a sus intereses. Que continúa, Andri. Ok, muchas gracias, Pastor. Tocaste un tema importante, un tema que de hecho la siguiente pregunta trataba de eso. Y pues bueno, voy a leer el versículo bíblico que estuve, que lo voy a utilizar para la siguiente pregunta, y es el siguiente. Es muy conocido, es el Salmo 37, y dice:
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, quiero resaltar en este salmo la parte que dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿A qué va mi pregunta? Bueno, ¿por qué muchos humanos se van directamente con esta parte de las élites? ¿Será acaso que las élites dan a cambio fama, dan a cambio dinero, dan a cambio, no sé, tal vez belleza, juventud, ese tipo de cosas que llamaríamos en la Biblia vanas? Porque realmente ahorita me lo van a explicar y también a la audiencia, por qué a este tipo de gente, incluso gente común, que se dedican a hacer cosas malas, les va muy bien, o aparentemente les va muy bien, tienen eh, tal vez algunos riquezas, tienen a la chica que te gusta, o sea, son tipo de cosas que uno dice, oh, es que pues, qué envidia, ¿no? Y aquí este salmo dice, no envidies, y sí, a eso va mi pregunta, ¿realmente el mal te puede premiar con algo de esa forma? O sea, fama o dinero, o sea, es porque por algo estos humanos que se alían a ellos, por algo lo hacen también, ¿no? O sea, ha de haber algo a cambio. Y pues bueno, espero que mi pregunta haya sido entendida y pues bueno, en el orden que íbamos, Pastor Joshua, adelante. Sí, bueno, obviamente estas entidades, en este caso terrenales, aliadas con las celestiales, pero no sé, bueno, ex celestiales de allá, pero ahora celestiales en el cielo de aquí, las entidades rebeldes, pues bueno, vemos que estos agentes terrenales, pues en efecto, ofrecen al resto de la humanidad una beneficios y unas cosas a conveniencia, de que si haces lo que ellos te dicen, pues te van a mejorar tu vida. Ellos se creen como si fueran, no sé, la gran cosa o como porque se hacen llamar élite y tal vez tengan carros del año hasta que nadie tiene, comidas extravagantes y cosas así que nadie tiene, pero eso no les quita que realmente viene siendo una mafia, o sea, como todas, si tú ves desde una simple pandilla en la calle o de las otras mafias como la italiana, rusa, etcétera, pues tú, o narcotraficantes, tú ves cómo se rigen esas organizaciones, se rigen de una forma en la que pues estas personas, en el caso de estos criminales, pues se alían y forman como que familias, comunidades, y entras, sí, ok, entras, pero para salirte está en chino, o sea, para salirte está muy complejo y solo puedes salir de dos formas de esas pandillas o de esas mafias. Una, arrestado y pues bueno, estás en el tambo e incluso ahí como hay miembros de esas pandillas ahí dentro, pues no es como que digas, ah, ya me libré, no, ahí también hay ese ambiente. Y dos, y también vas a tener que lidiar contra las pandillas rivales. Y dos, pues muerto, ya sea en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, con pandillas rivales, o que si decides renunciar, pues tus mismos ex compañeros, pues te eliminan. Entonces, vemos que la élite funciona de la misma forma, aunque sí obviamente tienen eh, tal vez más dinero, más como que estatus visual o ese tipo de cosas que las otras pandillas, pero realmente no dejan de ser una pandilla. ¿Por qué? Porque te unes a ellos y, ah, sí, muy bonito, te doy esto, te doy el otro, pero salte y a ver si te dejo salir. Entonces realmente no es algo así como bonito de, ah, estuviste con nosotros, como si entraste a trabajar en un McDonald's y cuando tú quieres dices, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, dejo de trabajar, me voy y no hay problema, puedes dejar de trabajar en el McDonald's, en el Sears, en cualquier tienda, y ya, hasta ahí terminó tu contrato. Pero no, en estas organizaciones te vas y ahí si no, entonces muchos de los trucos que utilizan estas organizaciones son, uno, el prometerte el cielo y las estrellas aquí en la tierra. Dos,
hacerte al principio ver como que todo va a estar bien y como que es opcional, pero realmente una vez que estás dentro y más con las cosas que te empiezan a mostrar, porque entre más nivel alcances, más cosas ocultas te empiezan a mostrar y entre más profundo hayas llegado, menos te van a dejar ir. Entonces, pues es algo que la gente luego ignora y se va por fama, o incluso hasta gente que sabía del daño que estas personas le han hecho a la humanidad y cómo siguen operando y eso, pues aún así muchas veces traicionan, nos estaban al principio en contra de la élite, pero luego terminan incluso traicionándonos y yéndose con ellos, vendiéndose por un plato de lentejas para acabar pronto. Entonces, es algo muy triste y es algo que y preocupante y debemos de tener muy en cuenta tanto nosotros de identificar con otros si van a traicionar, como también identificarnos a nosotros mismos si estamos empezando a ser seducidos por ellos, por esas cuestiones, y empezando a dejar el reino del que va a estar por siempre, Cristo, por el reino temporal, que ya le quedan menos de 10 años, de estas organizaciones. Entonces, ahí es donde debemos de elegir que lo que vale más, estar unos años en deleite con estos y además no es ni deleite bueno porque tienes que hacer cosas que hasta incluso a miembros de estos han narrado que lo tienen que hacer a la fuerza o que no están muy de acuerdo, cosas horrendas, o mejor estar con el verdadero rey que va a permanecer por los siglos de los siglos y que aunque con él también hay cosas de austeridad y puede que no tengas tantos lujos y sí, pero él también sabe premiar y recompensar tanto espiritual como físicamente de maneras que no nos alcanzamos a imaginar. Entonces es algo a lo que debemos estar muy pendientes de qué lado estamos. Joshua. Muy interesante, muy acertado lo que acaba de compartir. Continuamos con el Pastor Alex. Pastor Alex, adelante. Bueno, en el mundo siempre deben haber injusticias, lastimosamente. Y ese sistema de gobierno, ¿verdad? Eh, se vulneró y se alteró desde la caída del hombre en Huerto de Edén. Había un equilibrio, ¿verdad? En tanto la producción en el mundo, el cultivo de la tierra. De hecho, el hombre ni siquiera tenía que trabajar. Y no obstante, ¿verdad? Después de corromperse Adán y Eva en el huerto de Edén, los sistemas se volvieron falibles y obviamente están bajo la oscuridad y Satanás está en las sombras y desde las sombras es que gobierna el mundo. Entonces ya vemos, son sistemas de gobierno y de control donde le gusta esclavizar al pobre porque hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay degradación de los valores, hay denigración de tanto de la mujer como del varón. Y este sistema, ¿verdad? Sistema siniestro, tiene como fin supremo, pues, hacer todo lo contrario a nuestro Dios. Y vamos a seguir viendo injusticia, vamos a seguir que las personas pobres trabajarán más y ganarán menos, ¿verdad? Pero eso es el sistema de Satanás. ¿Por qué? Porque es un asunto de sentido común. ¿Por qué? Mientras el Señor viene, Dios Todopoderoso, el Dios que conocemos, sus pensamientos son de bien, de paz y misericordia para nosotros, son de bien y no de mal. Satanás quiere lo contrario para nosotros. Mientras él quiere el bien para nosotros, él quiere el mal. Mientras él quiere que nosotros vivamos en justicia, en verdad y que de acuerdo a su voluntad, Satanás le hace creer al mundo, ¿verdad? Que merece más y que puede alcanzar. Y eso conlleva a generar cierto sentido de progreso en algunas personas, ¿verdad? Porque hay personas que progresan en el mundo secular, pero este tipo de comodidad es un tipo de comodidad momentánea y pasajera, ¿verdad? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. No es que haya problema con el tema del dinero, ¿verdad? Al hacer esta alusión que el Señor está explicando eso. Lo que el Señor está diciendo está dando a entender de que para algunas personas están tan atadas a ese sistema de pensamiento, a este sistema económico y siniestro, a través de ese príncipe de la maldad, que la luz de Cristo no resplandecerá en ellos y por eso es que van a oprimir a los pobres en lugar de haber justicia
habrá injusticia y desigualdad. Entonces, pues en la Biblia también pues entendemos de que es una bendición el hecho de que disfrutemos pues de la cierta o de ciertas necesidades, porque esto más bien fortalece nuestra fe. Esto nos hace ser más dependientes de Dios en el sentido de la fe, porque la persona, por lo general, la persona que a veces tiene facilidad en el tema de adquisición de bienes, de servicios y de dinero y otras cosas, esta persona se vuelve ajena al propósito de Dios, a depender de Dios y a confiar en Él. No es que funciona siempre de esa misma manera, pero en la mayoría de las veces, ¿verdad? Sí vemos a personas que están en comunidad y se olvidan de su creador. Esto es como una especie de prisión. La prisión, solo que en esta prisión hay comodidad. En esta prisión, ¿verdad? Puedes tener aire acondicionado, puedes tener alimento, puedes tener lo que tú quieras, puedes tener placer, vanagloria de la vida y todo lo que necesitas para sentirse autosuficiente y para sentirse autorrealizado o realizado. No obstante, nunca dejará de ser una prisión, ¿verdad? Aunque esta le llene de comodidades y al final pues estará privado de su libertad. Así funciona el sistema opresor y en el mundo, ¿verdad? De que las élites le permiten a algunas personas y para ello tienen pues personas que entretienen a través de la música, a través de su talento, pero básicamente estas personas son esclavos de las élites. Vemos a personas mayores de edad que deberían ya estar retirados, siendo felices y buscando a Dios en su tiempo, ¿verdad? Que ya les queda, pero los vemos como presa del sistema, como presa de la oscuridad, y por eso es que vemos a personas que tienen 60 arriba de 60 años y siguen aferrados al poder político, al poder económico, pero básicamente es porque están atados al sistema, ¿verdad? Y ese mundo opresor los tiene ahí, tienen que pagar sus deudas, tienen que pagar sus favores y tienen que hacer muchas cosas. Aunque esto, ¿verdad? Como les repito, pues deberían estar retirados, viviendo en felicidad, siguen siendo presas del sistema. Así que no hay que apurarnos, ¿verdad? Por todas aquellas personas que tienen problemas o si nosotros en algún momento carecemos de algo. ¿Por qué? Porque es mejor, ¿verdad? El pan en humildad, ¿verdad? Que la abundancia viviendo en prisión. Entonces, todo este tipo de cosas está arraigado a responder, ¿verdad? A las propuestas que encontramos en la Biblia en el sentido de respetar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Sin embargo, el mundo que ofrece comodidades y ofrece otra cosa, ofrecerá perdición eterna. Recuerden que las cosas buenas cuestan y son difíciles de alcanzar. Entonces, en la Biblia también, repito, encontramos conocimientos para los justos, conocimientos, promesas para los pobres. Encontramos, ¿verdad?, de que sé que muchas personas no pasarán aquí ciertas necesidades, ¿verdad? Pero lastimosamente estas personas ese sentimiento de seguridad y de no necesidad de algo pues, los aleja de Dios. Y eso es lo más peligroso. Entonces, repito, el sistema va a seguir siendo injusto, desigual, pero es que vivimos en un sistema no gobernado por nuestro Dios Todopoderoso. Y repito también, los cristianos no fuimos llamados para gobernar, como lo enseñan algunas corrientes en sus prácticas cristianas, ¿verdad? Fuimos llamados para gobernar, para ejercer control sobre todo. No, hay que tener un cierto cuidado en la forma en que nosotros procesamos, ¿verdad? La misericordia. De hecho, el Señor, cuando le tentaron acerca del pago de impuestos, él dijo, darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Así que hay que darle al sistema lo que es del sistema, porque el Señor Dios Todopoderoso está centrado en nuestra práctica cristiana, ¿verdad? De justicia, de piedad y de amor al prójimo. En eso debemos nosotros de centrarnos, ¿verdad? Y no caer en ser presas del sistema, como están cayendo muchos cristianos que se están convirtiendo en presas de tendencias musicales, de tendencias de series de televisión, de tendencias teológicas que nacen desde sus pensamientos contrarios a la verdad. Y esto los está atando, cayendo, se han dado cuenta que están cayendo en el sistema del príncipe de este siglo. Continúa, André. Ok, muchas gracias. Muy acertada explicación. Espero la audiencia esté tomando nota, esté ya aterrizando las ideas acerca de lo que estamos hablando.
Y pues bueno, el tema también de hoy es acerca de hablar de una organización que se llama Los Hombres de Negro. Y voy a compartirles un video muy cortito, no se preocupen, acerca de estas entidades o de estos seres que se encargan de, digamos así, de amenazar a los elegidos o de amenazar a los que saben de temas, ¿no? Y pues bueno, a continuación les voy a mostrar el video. Ha habido multitud de reportes de una entidad con sombrero que entra a una habitación por la noche, a veces acompañada por dos seres sombra humanoides. E infunden un gran temor a quien está acostado en su cama y, como vampiros de energía, se alimentan de ese miedo. La cantidad de entidades se vuelve confusa. Una de ellas se conoce como el hombre sombra del sombrero, pero no es una figura sombra. Sí que puede asumir diversas formas. Una de ellas es la de una sombra, pero puede mostrarse con forma sólida, así que es una entidad muy distinta. Algunos piensan que es quien dirige a la gente sombra, lo que vuelve a estas figuras secuaces del hombre del sombrero. ¿Podrían los informes del llamado hombre del sombrero arrojar nueva luz sobre el fenómeno de la gente sombra? Tal vez consigamos más información si evaluamos uno de los primeros reportes de encuentros con entidades oscuras. Bridgeport, Connecticut, 1953. Albert K. Bender, el principal investigador de ovnis de la nación, recibe una amenazadora visita que lleva su investigación a un alto abrupto y prematuro. Albert K. Bender fundó el Buró Internacional de OVNIs en la época del incidente de 1952, cuando se observaron sobre Washington D.C. y muchas otras partes del mundo, por lo que la organización se hizo famosa en su primer año. Sin embargo, apenas un año después, el buró fue cancelado de repente, dejando a muchos preguntándose por qué. Lo que sucedió fue que Bender llegó a su casa una noche, entró a su habitación y de la nada, tres figuras oscuras y sombrías se materializaron a través de la pared, todos usando un sombrero y gabardinas. Tenían ojos brillantes y olían a azufre. Según Bender, las tres entidades se comunicaron con él telepáticamente, advirtiéndole que suspendiera su investigación sobre ovnis y dejara de publicar su influyente revista Space Review. Seguidamente cayó enfermo y no comió por 3 días. Luego de aquella experiencia, Bender recibió varias visitas más, dijo que le causaron jaquecas y le controlaban telepáticamente hasta que terminó por abandonar su investigación sobre ovnis y dejó de publicar Space Review, donde documentaba avistamientos en todo el globo. Les dijo tanto a los suscriptores como a sus colegas que le habían dicho que venían de un lugar muy, muy lejano de este universo y que habían estado yendo y viniendo a nuestro planeta por algún tiempo y que no podían permitir que él ni nadie interfiriera. Y que, de hecho, habían raptado a muchos humanos de la Tierra para encubrir sus operaciones hasta que terminaran. Es un punto de inflexión en nuestra historia, en especial para la comunidad de la ufología, porque las entidades sombra interfirieron y frustraron una investigación, posiblemente retrasando el trabajo por varios años. La descripción de los seres que visitaron a Albert Bender coincide con lo que hoy se conoce como el hombre del sombrero, pero él les dio otro nombre: los hombres de negro. Si bien la cultura pop suele retratar a los hombres de negro como agentes del gobierno, quienes afirman haberlos visto opinan que no son humanos. Los hombres de negro son entidades misteriosas y nefastas. Son sombríos, visten de negro. Muchos creen que son alienígenas o que de alguna manera trabajan para alienígenas, evitando que los humanos sepan la verdad sobre extraterrestres en la Tierra. Entrevistan a testigos de ovnis
Algunos cuentan que parecen no reconocer objetos comunes, como qué extremo de un bolígrafo usar, o si se les ofrece algo de comer o beber, no saben cómo comerlo o beberlo. Tanto el hombre del sombrero como los hombres de negro son conocidos por usar sombreros. En ambos casos, se comunican telepáticamente y tienen aire de malévolos, así que bien podría tratarse de la misma clase de ser. Una teoría dice que el hombre del sombrero y los hombres de negro son los cabecillas de la gente sombra y que, de hecho, instruyen a las figuras sombra para hacer que los humanos, en particular, no investiguen sus experiencias con ovnis. Ok, espero se haya visto muy bien el video. Bueno, esto es como una introducción al tema que tenía preparado Giovanni acerca de los hombres de negro. Y pues bueno, traemos también diapositivas. Ahorita ya a continuación, después de sus respuestas, vamos a proyectarlas ya con versos bíblicos y ya más, más dinámico, más presentable. Y pues bueno, le voy a dar la palabra al pastor Joshua acerca del video. ¿Qué opina acerca de los hombres de negro? Y te amenazan de que si sabes algo acerca de un tema, en este caso de extraterrestres, te amenazan, te borran la memoria, o bien podría ser también seres de otros lugares, tal vez seres espirituales, o mejor dicho, de baja vibración que llegan y por medio de los sueños, parálisis de sueño que comúnmente se conocen, en lo que también en espiritualidad se le conoce como el plano astral, llegan, o sea, ¿de dónde crees que sean estas entidades o pueden ser de las dos formas? Bueno, adelante, Pastor Joshua, gracias. Bien, durante esta sesión voy a estarme basando un poco en un video que tengo. Se los voy a dejar más tarde en la descripción y en los comentarios ahí para que puedan ver el link si les interesan. Pero bueno, en esta sesión, pues bueno, me voy a estar basando un poco en ese video. Y pues bueno, hay algo que son los que son llamados hombres de negro o agentes del destino, que aparecen en circunstancias pues misteriosas. Y pues estos agentes del destino, pues muchas veces vemos que generalmente las personas tienen la idea de pensar que estas personas tienen alguna acción o el poder de modificar el pensamiento crítico, es decir, se aparecen cuando quieren, como lo narraba el video anterior, pues evitar que hagas una acción o desviarte de ella, como por ejemplo lo que viene siendo en la película, precisamente de la de Agentes del Destino. Pues en esa película vemos que está, por ejemplo, un chico con una chica y que bueno, se quería conquistarla, etcétera, pero resulta que empieza a tener una serie de infortunios que lo evitan y lo alejan. O sea, cada vez que se quiere acercar a la chica o hacer contacto, o ya está progresando, llega algo que lo interrumpe y lo quita. Y eso nos hace pensar quiénes son los hombres de negro y para quién trabajan. Eh, También podemos analizar de que si es posible que algunas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas pueda ser y esté ligada a estos seres o entidades o estos agentes y lo que ellos consideran como un plan establecido puede ser más bien una manipulación del entorno. eh, Como lo vemos en esa película, que en inglés se llama The Adjustment Bureau, el Buró del Destino. Pues vemos que cuando el chavo pues está con la chica y los agentes estos se le aparecen, pues se le aparecen de una forma muy extraña. Y pues lo que hacen es de que cuando la manera en que lo interrumpen es, por ejemplo, que va caminando
y no sé, de repente una persona le tira el café encima y al tirar el café encima hace que se tenga que regresar a su casa a cambiar o se le cruza un auto y ya no tomó el autobús, es decir, una serie de infortunios que lo hacen que no pueda llegar y que pues nos hace analizar muchas cosas acerca de qué hay detrás de estas cortinas, de estas cosas ocultas del mundo y si acaso existe el libre albedrío y si nuestras decisiones más profundas están atadas a estos seres. Ahora, al pensar, por ejemplo, en Matt Damon, que interpretó a David Norris en esta película, pues bueno, él hacía de candidato y todo eso, había estado en el pasado un poco desordenado, por ejemplo, había sido arrestado por una pelea en un bar, las encuestas lo daban por triunfador de 8 a 10 puntos por encima de su contrincante y todo marchaba miel sobre hojuelas y parece que todo era perfecto hasta que se le aparecieron estos seres y empezó a quedar envuelto en toda una serie de giros inesperados y de cuestiones que estaban ligadas profundamente con la aparición de estos 4 seres con vestimenta como de los 50 y con sombreros y autos extraños de color negro y en lo que empezaron a interferir y pues bueno, les quiero leer una de las partes en las que ellos empiezan a, pues le dicen unas cuestiones a él y cuando se le aparecen, pues él les pregunta que qué estaban haciendo, porque cuando en una parte de la película llega a un edificio y ve que estaban pues con unos aparatos extraños. Esto podría ser físico o también podría ser espiritual, pero mostrado de manera gráfica en la película, nada más para dar contexto. Y pues estas estas entidades, pues cuando tenían esas cuestiones en su cabeza, pues lo que hacían era pues modificarle el pensamiento, es decir, si esta persona, no sé, iba a invertir en un negocio, por poner ejemplo, lo intervenían, le ponían esto y hacían de que terminado su procedimiento, la persona ya no invirtiera en ese negocio o al contrario, si no iba a invertir, invierta, por ejemplo, entonces le modificaban las acciones que él iba a hacer, pero lo peor es que esta persona no se daba cuenta en absoluto de lo que había ocurrido, a diferencia de estos casos que ahorita pusieron en el video anterior, en el que la persona recuerda que se le apareció en sí, en esta película, pues bueno, narran de que la persona, en ese caso, ese señor no recordaba lo que le acaba de pasar, y de hecho Matt Damon cuando se encuentra con estas personas, él sí está moviéndose junto con ellos, o sea, está moviéndose, pero todo su alrededor, o sea, las personas de alrededor y el intervenido están como estáticos, es decir, como si se hubiera pausado el tiempo. Entonces, cuando esta persona sale del trance, pues no recuerda nada, pero ya lo hicieron tomar otro curso de su vida y ellos llevan un librito. Entonces, pues bueno, es algo de lo que les puedo ir mencionando, que vamos a ir tratando a lo largo de esta sesión, pero es muy interesante cómo estos seres se ejecutan. Obviamente pueden ser agentes humanos o mitad humanos o simplemente entidades espirituales. Y pues bueno, pueden usarlo de las dos maneras, en que hagan esos trances o cosas que narran las gentes que luego están perdido horas de tiempo y ellos sintieron que fueron unos minutos y fueron horas o hasta días, o sea, cosas muy extrañas que hay reportes, o otras pueden ser simplemente como en la misma película Matt Damon, que él sí recordaba lo que le ocurría y que ellos no le paraban el tiempo, sino que lo trataban así al día y la gente alrededor se seguía moviendo normal, pero que aún así lo amenazaban y lo hacían influir y cambiar el rumbo de su vida para que siguiera los intereses de ellos. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua, por tu aportación. El hermano Giovanni me escribió en privado y me comenta que el video que habla de este tema más ampliado, si lo puedes compartir,
me lo mandes a mí. Si es posible, bueno, si lo tienes a la mano, me lo mandas por privado y ya lo puedo proyectar en este programa. Ya si no, ya por cuestión de tiempo, pues lo compartes en el grupo o me lo mandas y yo lo pongo en los comentarios. ¿Ok? Ok, sí, aquí lo tengo a la mano, te lo paso. Y bueno, para que lo puedas proyectar, es un poquito largo, dura 18 minutos, pero te podría indicar el minuto exacto de dónde es la parte importante de lo que sería para mostrar y lo que le dicen estos seres cuando se los encuentra y que le explican el porqué de su actuar. Ok, muchas gracias. Bueno, mientras lo buscas y me lo mandas, voy a pasar con el pastor Alex. Pastor Alex, usted ha oído hablar de los hombres de negro, cree en ellos, y me gustaría que hablara un poquito acerca de el plano astral. Existe el plano astral, hay seres dentro de ellos, porque en el video muestra de que estas entidades se presentaron por medio de lo, bueno, de lo que es el plano astral, entre lo que dormimos y todo eso, y mucha gente también tiene la duda de que realmente existe ese tipo de eventos en el que las parálisis de sueño, en el que como se sienten atacados, algunas personas se sienten observados en las noches. Me gustaría que también nos pudiera explicar un poquito de eso. Bueno, adelante, Pastor Joshua. Ah, no, Pastor Alex, perdón. Sí, Dios los bendiga nuevamente. Pues sí existe el plano astral. El plano astral, bueno, en los cristianos a veces se maneja el tipo de cosas, de ideas de planos astrales o de viajes astrales, pero no es correcto, porque lo que nosotros tenemos o podemos a través del espíritu no es viajar astralmente, sino que prácticamente es operar en el mundo espiritual, o sea, confesar con nuestra boca cosas que queremos que sucedan y que van a suceder mediante la autoridad que se nos es conferida por Jesucristo, o sea, en el nombre de Jesús. Ya si hablamos de jerarquías en el tema del creador, pues a Jesús se le dio autoridad de todos los que están en el cielo, que él doble toda rodilla de los que están en el cielo, bajo el cielo, la tierra y, bueno, y debajo de la tierra. Entonces, eso de verdad tiene que ver con el plano espiritual. Nosotros fuimos creados como seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, pero la parte del espíritu está relacionada a Dios de forma directa. A través de ella podemos tener relación directa con Dios, solo a través de Él. Por eso fuimos creados así. Y el espíritu es el que nos convence a nosotros, el Espíritu Santo de Dios, pero nos convence porque nosotros tenemos un espíritu que se nos fue dado desde la fundación del mundo, desde la creación o desde que nacimos, por decirlo así. Ahora bien, hay información y hay planos, hay áreas del cerebro que el espíritu obviamente podría decir que está limitado a actuar u operar porque recuerde que perdimos nuestras cualidades después de la caída en el huerto de Edén. Perdimos la cualidad de inmortalidad también, ¿verdad? Porque teníamos acceso al árbol de la vida eterna en el huerto de Edén y las personas adoraban, pues sí, aún habiéndola perdido, recuerde que en el huerto de Edén las personas podían vivir más de 900 años, perdimos muchas cosas, la humanidad y el mundo se degeneró y en el plano espiritual, pues también cosas como que dejaron de funcionar, como el hecho de pertenecer a algo y a alguien de forma directa, pero que ese algo o alguien sea Dios, porque antropológicamente el ser humano cuando nace, la antropología explica que una parte donde el ser humano cuando nace con el sistema, con la forma de pensamiento de dependencia de algo, eso es más espiritual. Y por eso es que busca, ¿verdad?, depender de algo supremo y crear algo como supremo religiosamente hablando. Entonces la persona siempre, ya puede ser persona civilizada o no civilizada. Bueno, la persona no civilizada, más por decirlo así, busca su forma de adoración en la naturaleza, en lo que ve, en lo que cree y en lo que piensa, porque la antropología dice que desde que nosotros nacemos ya con el deseo de ser o pertenecer a alguien. Ahora bien, y yo lo digo que es por esa parte espiritual, ¿verdad? Esa cualidad espiritual que Dios nos dio. Que no tenemos acceso a toda la información y todas las capacidades espirituales, sí es cierto, pero nosotros sí, en ocasiones suelen suceder algunas
etapas en la vida espiritual de las personas, donde nosotros podemos experimentar ciertas cosas, cosas espirituales como visiones, como aparentemente, ¿verdad? Viajes astrales, que no son viajes astrales, que simplemente es un mover en el espíritu. Y porque los viajes astrales, ¿verdad? Se le conoce prácticamente a la separación del espíritu del cuerpo, ¿verdad? Con un fin. Eso se usa mucho en el ocultismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El problema es que cuando hay una separación del espíritu, ¿verdad? Para viajar o trasladarse a otro lugar, se separa del cuerpo y este queda en vulnerabilidad del cuerpo humano, por lo tal. Porque por lo general, ¿verdad? Cuando eso pasa, también está ligado al alma y el alma es el consciente y los pensamientos. Estaríamos viendo, ¿verdad? Un cuerpo más vegetal. Eso es muy peligroso, pero eso sucede en la brujería. Ya en el mundo espiritual, nosotros no hacemos viajes astrales, sino declaramos cosas a través del poder. Pablo decía, yo estuve allí en espíritu, ¿verdad? Cuando se dirigía a algunas iglesias en Asia Menor, yo estuve ahí en espíritu y Pablo orando en determinada área. Entonces no es que Pablo estaba viajando, ¿verdad? Sino que Pablo les estaba viendo en visión y estaba conectado espiritualmente con ellos. Entonces, ese es el viaje astral. Ahora bien, hay parte del cerebro y del espíritu, ¿verdad? Que aún nosotros no tenemos dominio ni control y también tenemos desconocimiento de él. Y son partes que a veces son un poco oscuras en el sentido de que no tenemos mucho conocimiento de él, porque no lo hemos experimentado. Repito, perdimos muchas cualidades en el huerto de Edén, y esto lo puedo asegurar porque en una sesión de liberación en la que yo asistí y estuve aproximadamente 3 horas en esa sesión de liberación. En mi mente, en mi cerebro, lo percibí como 5 minutos. Entonces, cuando yo observo el reloj, me asombré porque habían transcurrido 3 horas y en mi consciente habían pasado 5 minutos. Entonces, por eso le digo, hay un aceleramiento del tiempo en el mundo espiritual o cuando si uno se somete a fuertes actividades espirituales, que el tiempo puede como que es el mismo tiempo, pero nuestro cerebro, ¿verdad? Percibe de que el tiempo está como que transcurriendo de forma más lenta, más leve, y no es así. Entonces esas son facultades espirituales que actualmente, ¿verdad? Nosotros casi, de hecho, tenemos poca información porque no tenemos mucho acceso a ella. Lo demás es práctica porque ya sabemos lo que pasa en el mundo espiritual con Satanás, con los demonios, los huestes espirituales de maldad, eso ya lo sabemos. Ahora, en relación al tema de hombres de negro, ¿verdad? O de leyendas urbanas, no digo leyendas urbanas porque a veces también eso forma parte del folclore. Hay cosas que se forman parte del folclore de personas que han supuestamente tenido cierto tipo de experiencia, pero resulta para nosotros difícil entender y comprender eso porque no podemos confirmar qué tan cierto sea este tipo de cosas o si estaban bajo el efecto de drogas, bajo el efecto de la presión de presiones psicológicas. Otros se enojan, se deprimen y todo ese tipo de cosas altera su orden psicológico, entonces nosotros no podemos afirmar nada. No obstante, sí sabemos que existe una comunidad oscura, y que a veces, ¿verdad? En ocasiones no quiere quedar al todo descubierto, pero en la actualidad ya eso ya no funciona de esta manera, porque si nosotros hablamos de culto a demonios, de culto en brujería, si hablamos en términos de Satanás, ya en muchas partes del mundo se está hablando abiertamente de que como todo ser humano nace con el derecho universal de la libertad, también tiene la libertad de pensamiento y religión, también puede hablar expresamente de una religión satánica donde se le ofrece culto a Satanás. Eso ya es más abierto. Entonces, ahora hay otras élites, ¿verdad?, de que están en la oscuridad solamente dando órdenes, y por eso es lo que decía anteriormente yo, que hay muchas personas, por eso vemos muchas personas ya mayores de edad, entre arriba de 80 años, que siguen trabajando y trabajando y trabajando, aparentemente, ¿verdad?, como funcionarios públicos. Sin embargo, ellos solamente son presas de otras élites o tienen que estar ahí porque tienen que pagar algo. Así funciona el sistema de la oscuridad. Ahora, en relación a, como vuelvo otra vez al tema de los hombres de negro, pues estas personas, pues podríamos decir, ¿verdad?, de que a veces esto inspira paranoia y miedo, perdón, y otro tipo de cosas. También a veces han habido esta de hombres de negro, ¿verdad? También esas
se inspiraron películas, se han inspirado documentales y abducciones de personas, ¿verdad? Y eso, el tema de las abducciones tiene más sentido en términos espirituales. ¿Por qué? Porque cómo una persona puede ser abducida, ¿verdad? Y cómo una persona puede ser transportada, si fue transportada, digamos, al espacio, ¿qué pasó ahí? ¿O será que en la nave tenía las especificaciones físicas y esta como que suple las necesidades de oxígeno, de gravedad para que una persona no muere o qué pasó o qué sucedió? Entonces, pero sí, este tipo de las abducciones también tienen mucho paralelismo, podría decirlo yo, con el tema de las posesiones demoníacas, porque los cuerpos también son poseídos por demonios y en las abducciones, pues las personas son secuestradas por seres, ¿verdad? O extraterrestres, personas no conocidas, y el tema, repito, de los hombres de negro, que son las comunidades oscuras en las élites. Ahora hay mucha información, ¿verdad? Ahora podríamos decir de que si se quiere censurar la información es bastante difícil porque en la actualidad ya no se trata como le digo, de manipular, no solamente, perdón, de no permitir el acceso a la información, más bien se trata ahora, el siguiente paso, lo que se está trabajando es en la manipulación de la información, porque hay exceso de información a la que nosotros tenemos acceso. Entonces podríamos decirle que si estas élites antes estaban operando en el sentido de mantener en secreto la información, actualmente pues no les falló, mejor dicho, el plan. Les falló porque recuerden otra cosa, la luz también a medida que la luz se va extendiendo, la oscuridad se va disipando. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos al segundo paso. Ya no podemos, como que digo, retener tanto la información o tenerla tanto en secreto, ya no está segura la información y ahora pasamos a otra cosa. Bueno, la información ya se filtró, la información ya es pública, ahora manipulemos la información para que la gente siga respondiendo a nuestros intereses. Entonces, eso es lo que podría decir de los hombres de negro, que también está relacionado con algunas otras teorías, ¿verdad? Donde dice que eran personas que pertenecían a comunidades secretas gubernamentales, que eso ya estamos hablando de inteligencia del Estado y otras organizaciones. Pero no podría confirmar nada al respecto de eso, de aseverar eso, que si pertenecen a los gobiernos o no pertenecen a los gobiernos o cuestiones así. Continúe, André. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Alex, por la explicación. Para quienes tenían dudas del plano astral, pues ahí está la respuesta. Y pues bueno, voy a proyectar ahora, continuando con el tema, las preguntas. Las voy a proyectar por medio de diapositivas, como siempre. Y pues bueno, ahí van a estar las preguntas. A continuación, la voy a proyectar. Espero se logre ver. Ahí me avisan. ¿Se logra ver? Ok. Bueno. Voy a dar la introducción a las diapositivas. Como ustedes saben, Community and Service Gideon, ya conocen aquí a los pastores, el pastor Juan Fortunato, que no pudo asistir hoy, el pastor Alex Benítez de Honduras y el pastor Joshua Hernández de México, y los presentadores Giovanni y yo, Andrew, un servidor. Bueno, vamos a dar la introducción al tema según las diapositivas. Los negociadores sombríos. En el libro de Legado OVNI de Bridgeport, Hombres de Negro y la historia de Albert K. Bender, que los hombres de negro ocurrió en la bulliciosa Bridgeport, según los ufólogos. Los hombres de negro, identificados popularmente como MEB, son agentes ultrasecretos asociados con el FBI, la CIA o un departamento federal encubierto anónimo que buscan y frustran a aquellos individuos que investigan demasiado acerca de la verdad detrás de los ovnis. Algunos ufólogos postulan alarmantemente que los MEB o MIV en realidad no son de esta tierra. En julio de 1953,
Albert Bender recibió la visita de 3 hombres en su casa. Bender afirmó todos estaban vestidos con ropa negra, parecían clérigos, pero llevaban sombreros y similares al estilo de Hamburg. Los famosos hombres de negro, siempre de 3 en 3, le dejaron claro a Bender que debía detener inmediatamente todo trabajo sobre ovnis. Se comunicaron telepáticamente, le dijeron que dejen de publicar. Antes de partir, los hombres de negro confiscaron copias de Espacio Revisar y a su paso materializó una niebla amarilla en la habitación del piso superior del 784 del Broad Street y una vez más, el vil olor a azufre flotaba por el ático. Nervioso por su presencia de otro mundo, Albert estremeció al pensar de que estaba muerto de miedo y no podía comer durante días. Esto pues ya lo presentamos en lo que fue el video. Y pues bueno, Giovanni tiene unas preguntas referentes al tema. Él relaciona esto con la Biblia. Y pues bueno, la primera pregunta viene en el Salmos 9:9 y dice... sea Yahweh un alto refugio para el oprimido, un baluarte en tiempo de angustia. Pregunta, en el momento que nos intimiden los famosos hombres de negro o los MIB, ¿podemos invocar los nombres del Altísimo, Yahweh, y del More, Yahshua, Hadnosri? Ellos nos harán libres de las amenazas de estos agentes del reino de la maldad en este momento. Y pues bueno, esas son las preguntas. Y pues sí, porque es la pregunta que también muchos se hacen, o sea, ¿qué hacer ante estos ataques? Ya sea como lo mencionaron en el video, en la parte astral, o también qué tal si llega acá una gente a tocar nuestras puertas y nos amenaza por saber temas de más. Y esa es la pregunta que tiene Giovanni, o sea, invocar el nombre o qué es lo que podemos hacer. Y bueno, en el orden que íbamos, Pastor Joshua, adelante, ¿qué podemos hacer para, por si un día nos vienen los hombres de negro? Sí, pues bueno, aquí lo que podemos hacer y yo les aconsejaría, si alguna vez se topan con alguna de estas entidades celestiales, malignas o con terrenales, pues bueno, no tengan temor, proclamen a nuestro amado Yeshua HaMashiach, manténganse a full con todo lo que es la palabra, por mucho que teman, incluso recuerden que se le apareció, me parece que fue a Moshe, eh, y le dijo, adórame o aquí pereces, y le hizo hasta temblar toda la tierra tembló, y tuvo temor, pero aún así se levantó y dijo, a ti no te adoraré, pues está escrito, al Señor solo adorarás. Entonces, ahí cuando entendemos que solo es al Creador y nos mantenemos firmes, así como le pasó a él, desapareció esta entidad. Entonces, pues bueno, si se nos llega a aparecer alguna vez, pues mantengámonos firmes, y cuanto más si es algún agente terrenal, pues dice, no teman aquellos que pueden matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Entonces, incluso aunque trajera consecuencias y perdiéramos nuestra vida aquí terrenal, solo iríamos a descansar unos cuantos años, porque está cerca la resurrección y segunda vida de nuestro Mashiach, y pues bueno, con él viviremos para siempre, como lo ha prometido y él nunca falla, y lo que ha dicho se ha cumplido, y esto que también dijo se cumplirá, y ya lo está haciendo, y, y pues bueno, tendríamos vida eterna. Entonces en vez de un castigo sería un premio el tener el descanso de él en lo que regresa por nosotros. Entonces, no teman a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma. Pero si nos matan el cuerpo por seguirle a él, vamos a recuperar el cuerpo y además vamos a seguir conservando nuestra alma. Muchas gracias, Pastor Joshua. Muy importante lo que acabas de mencionar. Bueno, Pastor Alex, le doy la palabra para que responda a la audiencia y a Giovanni, qué es lo que podemos hacer si hay un ataque, como usted mencionó, acerca de los ataques espirituales, acerca de
de los espíritus inmundos, las parálisis de sueño. ¿Qué podemos hacer? ¿El nombre de Jesucristo puede repeler este tipo de ataques? Adelante, Pastor Alex. Bueno, toda carga que es puesta o toda situación que nosotros podamos sobrellevar, siempre y cuando seamos cristianos, y bueno, cualquier evento, situación que nosotros seamos sometidos, será de acuerdo a la carga que nosotros podamos llevar. En la Biblia ya te establecen pautas al respecto de que Dios no pone cargas, ¿verdad?, de que nosotros no podamos llevar. De hecho, el apóstol Pablo también lo dijo en la primera carta a Corintios 10:13, ¿verdad? Que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, ¿verdad? Que no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar, sino con la prueba os dará también la salida para que podáis soportarla. O sea, cualquier cosa, cualquier circunstancia que a nosotros nos suceda, siempre y cuando nosotros somos hijos de Dios, estaremos bajo su cobertura y bendición. Con este tema sobre los hombres de negro, o mejor dicho, yo más que todo yo no lo veo de esa manera, yo lo veo en el término de guerra espiritual. Mejor dicho, si algún demonio llega a faltarte o tratar de afectarte, dañarte, o algún brujo, ¿verdad? Porque están las entidades espirituales y están entidades espirituales también a través de personas, que es lo que practican la brujería, hechicería y otro tipo de acciones. Con este tipo de cosas, pues, es como les repito, pues solamente en la Biblia ya da la salida. Solamente tiene que mencionar el nombre de Jesús, y no es porque una persona sea sana, no es porque una persona sea santa, perdón, sana, o que tenga las capacidades físicas de que surgirá algo, o sino simplemente por el hecho de que representa el nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ahí se va a caer todo argumento. Pero repito, supongamos que el argumento no se caiga. Eh, entonces, es que Dios le está permitiendo que le suceda algo más allá de eso. Pero repito, si es la voluntad de Dios, pues al final la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora partimos al otro tema de la fe. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, porque el Señor dijo que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Si pedimos en este momento que el Señor nos proteja en el santo y dulce nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Él va a cumplir la palabra por lo que el nombre ya representa y por la promesa, porque el Señor no se contradice. Entonces, eso es lo que se puede hacer inteligentemente para no caer como le digo, para una persona cuando se encuentra bajo ataque espiritual. Y otra de las cosas es que no tenga miedo, nunca tenga miedo al respecto de eso. Porque, repito, si el Señor lo ha puesto en una situación es porque sabe desde ya que usted puede sobrellevar esa carga. O sea, pues sobre todo confianza en Dios, también considerar el tema de que el Señor nos va a poner toda prueba o circunstancia de acuerdo a nuestros límites y capacidades. Y en ocasiones, pues también es bueno buscar ayuda, por si está siendo víctima frecuente de ataques y cuestiones así. Buscar ayuda, no ayudas terrenales, sino ayudas espirituales de personas de bien, de personas de fe, personas de guerra espiritual, y estas personas le ayudarán. Ok, muchas gracias, Pastor Alex, por explicar de manera espiritual cómo poder tener fe más que nada y poder defendernos de estos ataques, porque mucha gente tiene este tipo de experiencias y algunos no saben qué hacer, ¿no? Porque es muy recurrente. Y pues bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta de esta noche. Bueno, esto viene en Juan 12:27 y dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Giovanni pregunta: cuando estos famosos hombres de negro o los MIB estén a punto de acabar con nuestras vidas, ellos pondrán a hacer este cometido con nosotros, sabiendo que somos templo del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Para la audiencia que no sabe el significado, ellos tendrán problemas judiciales con el reino de la luz, con el Altísimo y con el More Yahshua.
Giovanni, bueno, Giovanni está preguntando de que por alguna razón que ya esté a punto de que se acabe con nuestras vidas, estos hombres de negro. Él pregunta más que nada si ellos van a estar en problemas, o sea, ellos ya están, digamos así, condenados en el juicio y todo esto. Y es la pregunta yo creo que también mucha gente está haciendo. Toda esta gente que salía a la oscuridad, ya los perdimos para siempre, o sea, ya están condenados y no hay nada que se pueda hacer por ellos. Pues bueno, Pastor Joshua, adelante. Bueno, pues aquí lo que yo les puedo decir es que pues eh, no podemos ni juzgar ni a favor ni en contra, porque eso solo lo tiene el Padre. Pero sí hay cuestiones que nos pueden llegar a, ¿cómo les digo? A poder dar indicios de si pueden estar aún a salvo o no. Cuando algo es salvado por el creador, pues bueno, recordemos que da señales visibles muchas veces de que todavía siente pues chance alguna incomodidad o todavía su corazón no es totalmente de piedra o realmente eh, todavía hay ahí un poquito de luz en el interior, cuestiones que o compasión que todavía se pueden ver y detectar y pues estas rayitos de luz pues nos hacen comprender que realmente estas personas pues podrían tener todavía la oportunidad, el chance del Señor de ir ser parte de su salvación. Ahora, como les había dicho en alguna ocasión, es esto pues es comprensible dependiendo de la edad y del estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que piensan que pueden llegar hasta los 80 años, incluso después de esos 80 años, pues todavía pueden tener salvación, pero hay algunos que sí, dicen, me arrepiento en el último minuto y puede que sí todavía tengan chance y se salvan. Pero hay otros que quién sabe, a lo mejor desde antes el creador dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ya no eres parte, o sea, ya no voy a interceder más por ti, tienes 50 años o 30, pero como veo que no vas a cambiar tu vida y él sí puede ver el futuro, pues dice, hasta aquí y ya no tiene más remedio. Y ya la persona vive esos 40, 50 años restantes de vida pensando que todavía podría tener chances de se arrepentía, pero no, hace años que ya habían dejado de interceder por él o por ella, entonces es algo muy preocupante que debemos tener muy en claro. Ahora, nadie puede saber exactamente cuándo dejan de interceder por él, porque cada persona es independiente y eso lo decide solo el padre, pero un indicio fuerte es de que si todavía sientes algún remordimiento o todavía sientes alguna cosa por el creador y de acercarte a él, pues, y de amor, pues puede ser un indicio muy fuerte de que todavía no se ha cerrado la puerta para ti o para esa persona. Entonces, yo lo que les recomendaría es si ahorita todavía sientes que tienes chance y todavía crees que hay tiempo para ti, porque es específico en cada caso, es individual, la salvación, y todavía ahorita hay tiempo de poder hacerlo, pues yo les aconsejaría a cualquier persona, incluyendo a los del ejemplo, que se arrepientan, porque es mejor estar en el reino celestial y con todas las bondades que nos otorga, a los deleites temporales y condicionados del maligno y sus secuaces, incluyendo a la gente terrenal. Es lo que les puedo decir de eso. Pastor Alex, adelante. Afirmativamente, pues podría decir que una persona cristiana aún llena de poder y autoridad y con toda la fe del mundo podría perder la vida a causa de la voluntad del Señor, o por si así el Señor lo permite. Eh, Esto podemos verlo en la vida de los apóstoles, personas de guerra, personas de autoridad. Era impresionante pues el poder espiritual que ellos manifestaban.
Ellos podían hacer que las tinieblas cayeran solo con una mirada, solo con una mirada. También eh, reprendían endemoniados y los demonios se iban. Y no obstante, pues resulta complejo porque al mismo tiempo sabemos cómo los apóstoles perdieron su vida. Por ejemplo, ¿y qué le puede suceder a una persona que sirva como instrumento para eso? Por ejemplo, Herodes Agripa I ordenó la muerte de Santiago y en automático, estando en el estrado, un ángel lo mató. Un ángel mató a Herodes. Entonces, lo que vemos con esto es que de forma directa, pues el Señor intervino, de forma directa y divina. Eso es lo que le puede suceder a cualquiera que toque la vida de un hijo de Dios. Entonces, no hay que tener miedo nunca y en ocasiones, pues, de que nos puede suceder algo. Hemos conocido personas de fe que le han sucedido cosas que para nosotros humanamente son malas, pero al final, para dentro del plano espiritual y el plano cristiano o de fe, todo ya está controlado. Entonces, perfectamente puede suceder ese tipo de cosas. Si ya, repito, en términos espirituales, pues el Señor permite cualquier cosa, pues Él tiene el control de todo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, de que Él tome el control y tenga el control de todo. Si ya se trata de personas humanas, perfectamente, sí, también, repito, si Él lo permite, de igual forma Él tiene el control. Si nos remitimos a la Biblia, pues vemos que los apóstoles, los discípulos eran personas de poder, de autoridad, eran revolucionarios espirituales, donde ellos imponían sus manos, aceptaban 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas, 5,000 personas solo con el mensaje, ministraban el poder y la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, y eran personas que eran perseguidas por el sistema y eran perseguidos porque simple y sencillamente porque ellos entendían eh, que estas personas no aspiraban riqueza, estas personas no aspiraban, no les motivaban las propiedades, no les motivaba el reconocimiento social. Esto lo que les motivaba era hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos. Y todo el que hace la voluntad de Dios sabe que lo que le importa siempre será los frutos dignos de arrepentimiento, la expansión del cristianismo, la expansión del evangelio. Eso es lo que le importará a una persona de fe. Entonces, no hay ningún problema con las cosas que le puede pasar a cualquiera que sea hijo de Dios, siempre y cuando lo haga bajo la voluntad de Dios o suceda bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a entender a nosotros sobre la voluntad de Dios. Y repito, porque esta es buena, es agradable y perfecta. Ok, muchas gracias, Pastor Alex. Bueno, el hermano Giovanni, no, es que no sé si se alcanza a ver bien o no, pero tiene la evidencia de ciertas naves que se han visto en el cielo. Así para los que son muy curiosos acerca de estos fenómenos en el cielo, hay mucha evidencia. Tenemos un programa que se llama con Fortunato en esta plataforma, en Rumble y en YouTube, que se llama OVNIs y extraterrestres en la Biblia, por si a los que son nuevos quieran ver acerca de esta evidencia. En aquel entonces todavía no estaba el pastor Joshua ni Alex. Espero que en el futuro también podamos tener un programa sobre ovnis y extraterrestres. Pero bueno, ya vamos ya casi cerrando el tema y pues bueno, les leo las conclusiones. Bender ve a los hombres de negro como agentes de una fuerza oculta que intenta mantener el secreto sobre los ovnis, utilizando la amenaza y la manipulación para silenciar a los investigadores y controlar la información. Y cerramos con este versículo bíblico que dice: vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Juan 8:44.
Pues bueno, ya estamos ya cerrando lo que es el tema. Si tienen algunas preguntas, audiencia, ahí ya sea en Rumble o en YouTube, ahí pueden dejarlas antes de concluir el tema. Y pues bueno, mientras vamos concluyendo ya el tema con los pastores, Pastor Joshua, ¿alguna conclusión acerca del tema? ¿Realmente existen los hombres de negro en México? O sea, ¿o solamente es algo de Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos a salvo? O si usted ha tenido alguna experiencia con alguno de ellos, algo que nos quiera comentar y concluir acerca del tema. Adelante, Pastor Joshua. Pues bueno, he tenido experiencias extrañas, no directamente con este tipo de seres o de personajes, pero pues bueno, em, sí he visto ciertas personas como que podrían pertenecer a estas corporaciones o ciertas cosas. Bueno, me he alejado, obviamente no he hecho vínculo. Y bueno, también he visto como que en varias ocasiones algunos que se han opuesto a nosotros o a los materiales que manejamos y que incluso han censurado o hasta hackeado páginas o diversas cosas, o hasta invitado a sus sesiones o cosas, o de alguna otra manera intentado entorpecer a como de lugar ¿cómo se le llama? Eh, Estas cosas de lo que nosotros manejamos, y lo han intentado entorpecer, pero realmente no han podido ni podrán porque estamos con el Señor. Entonces, pues bueno, obviamente que sí creo que existen. Y pues estas personajes pues no nos van a intimidar y pues vamos a seguir aquí sin importar las consecuencias y vamos para adelante y no nos vamos a detener por nada ni por nadie, eso que lo tengan por seguro. Ok, muchas gracias, Pastor Joshua. Pastor Alex, ¿usted ha tenido alguna experiencia donde han tratado de amenazarlo por predicar el evangelio o algo parecido a una entidad? Eh, y bueno, también sus conclusiones, algo que le quiera decir a la audiencia acerca de este tema, que pueda fortalecerlos en el espíritu. Y pues bueno, adelante, Pastor. Bueno, bendiciones. Sí, las comunidades secretas siempre oscuras o secretas siempre existirán y han existido. Vemos todos los gobiernos funcionan, tienen una comunidad secreta, hablando políticamente y en términos de seguridad nacional para proteger los intereses de para mí hay diferentes tipos de sociedades oscuras o secretas y vienen las sociedades secretas de las élites, tanto de las empresas, tanto de las élites económicas y aún el Vaticano también tiene su propia sociedad secreta, tanto económica y tanto en términos de inteligencia para la seguridad del Vaticano como tal. Entonces, así funciona. Y lo que es en el término, estas sociedades oscuras también en algunas ocasiones intentan ahora en la actualidad para mí es manipular la información y salvo si alguna información es totalmente perjudicial para alguna persona o voy a causar un impacto demasiado fuerte en la sociedad, entonces se busca como que silenciar la información o las personas que tienen que dueñas de la información o que poseen la información, por decirlo así. Hablando en términos espirituales, las sociedades secretas, pues obviamente son los demonios y los que están detrás, ¿verdad? Y esto es para hacer todo lo opuesto a la voluntad de Dios y que las personas respondan a los intereses satánicos. Esto hablando en términos de demonios. Entonces, al final, ¿verdad? Sabemos que todo es como todo lo contrario a la voluntad de Dios, pues es todo aquello que se mueve inspirado por Satanás y que si nosotros en algún momento de acuerdo al tipo de actividad o si representamos alguna amenaza para este tipo de organizaciones, así seremos atacados. Si representamos una amenaza para los demonios por nuestras actividades espirituales, pues seremos
atacados por ellos, pero eso no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ya sabemos quién es el que nos da la bendición y quién es el que nos cubre frecuentemente, que es Dios, y bueno, y a través del Espíritu Santo. Entonces siempre seremos víctimas de ataques porque, repito, estamos en guerra espiritual. Ya si otras sociedades secretas ponen los ojos en nosotros, es por si nuestras actividades representan una amenaza para sus intereses. Hablando de empresas, hablando de gobiernos, hablando de otro tipo de entidades secretas. Con el tema pues de los extraterrestres, para mí siempre están relacionados a los demonios, a actividades demoníacas, y también otra parte, otra ala estaría como que muy relacionada al desarrollo tecnológico y a ciertas acciones para controlar a las personas, ¿verdad? Al entorno social, y que las personas pues se mantengan como que desapercibidas de cosas más importantes que pasan en un lugar o en determinada región. Entonces, eso es lo que tengo en relación a los demonios, a los extraterrestres y otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que podría decir, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues el término de hombres de negro tendría múltiples interpretaciones dependiendo el lugar que ellos representen o el personaje que ellos representen, pero sí existen. Puede ser de personas de gobierno, puede ser de empresas, puede ser de entes religiosos o puede ser de huestes espirituales de maldad. Esa es la conclusión en relación a los hombres de negro. Lo otro es que no importa si nosotros seamos cristianos o no, siempre podríamos estar bajo la influencia de ellos. ¿Por qué? Porque más que todo de los demonios, ¿verdad? Y de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos tienen la intención de que nosotros hagamos todo lo contrario, ¿verdad? En función de la voluntad de Dios. Recordemos que el príncipe de este siglo es Satanás y hará todo lo que esté al alcance de sus manos para seguir tergiversando la verdad. Ok, muchas gracias, Pastor Alex. Bueno, ya chequé las redes y no hay ninguna pregunta. Creo que ya, hasta el momento, pues, creo que ya quedó claro acerca de este tema. Y pues bueno, creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría que, bueno, antes que nada agradecer al público, que en Rumble sí fue bastantito, y en YouTube también a todos, y también a los presentes acá, y a los que van a ver esto en el futuro. Y pues bueno, sin nada más, me gustaría que el pastor Alex cerrara el programa con una oración para agradecer por la sabiduría, por todo lo que aprendimos esta noche y pues para bendecir también nuestra semana y nuestras familias. Adelante, pastor Alex, por favor. Ok, vamos a orar para ser despedido. Querido Dios, te agradecemos por haber permitido este espacio de bendición para hablar tu palabra, para hablar sobre temas relacionados a la verdad, a la luz y las tinieblas, y queremos que sobre todas las cosas la luz permanezca en nuestra vida y que se disipen las tinieblas de nuestro entorno, Señor, a causa de que nosotros seamos luz. Te pedimos que nos guarde, nos ayude donde quiera que vayamos y estemos, que nuestros inicios laborales, nuestros trabajos sean de bendición y que tu mano y tu diestra estén con nosotros. Al mismo tiempo, bendecimos la vida de nuestro pastor Juan Fortunato, orando para que tenga bendición y tenga salud en todo momento y que cada hermano también aquí reunido, Señor, reciba tu bendición, la hermana Abadia y otras personas, ¿verdad?, que no pudieron estar, y también bendice la audiencia en gran manera y que, por favor, Señor, estos mensajes de salvación, de vida eterna y claridad espiritual sean disipados para que las personas entiendan que tú eres Dios y para que en ellos resplandezca la luz, ¿verdad? Tu luz admirable. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, audiencia. Nos despedimos y nos vemos el miércoles en el programa nocturno. Y ahorita me acaba de notificar Giovanni que en los comentarios va a estar el enlace al video del tema que habló el pastor Joshua acerca de estos hombres de negro. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo con un nuevo tema. Hasta pronto, shalom.